al Señor. Pueden estar cómodos, amados hermanos. Bueno, el tema que Dios me dio esta mañana fue: la nube de Dios está contigo. Amén. La nube de Dios está contigo. ¿Cuánto lo creen? Bueno, Dios andaba con el pueblo de Israel cuando fue liberado, ¿cierto? Yo creo que muchos hemos escuchado esta historia. Y Dios andaba con ellos cuando huían de Egipto, ¿cierto? Pero llegaron en un momento donde se sintieron un poco encerrados, porque llegaron al mar y sintieron que no había una salida. Quizás nosotros en algún momento también hemos sentido en nuestra vida que llegamos a un lugar donde no encontramos la salida. Quizás ellos, siendo esclavos de este pueblo, ellos salieron creyendo en el Señor, ¿cierto? Que iban a ser libres de la esclavitud, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones también que estuvieron en el camino, ellos quisieron volver a esa esclavitud. Pero Dios ha sido bueno. Dios siempre ha tenido un propósito, aunque nosotros no lo veamos, hermanos. Aunque nosotros quizás nos veamos un poco encerrados y no encontremos una salida, Dios siempre tiene la salida para nuestro problema, para nuestra situación. Puede ser económica, puede ser de salud, puede ser quizás en nuestro hogar, dificultades en nuestro hogar, pero Dios siempre tiene una salida. Yo creo que nosotros lo único que tenemos que hacer para encontrar la salida es creer en que Él nos va a sacar de allá. Entonces, cuando ellos estuvieron, que quizás vieron que no había una salida, estuvieron encerrados allí. Entonces Moisés empezó a clamarle al Señor y empezó a clamarle para que los sacara de ahí, porque Moisés creía que Dios tenía un propósito, ¿cierto? El proceso que Dios hizo en Moisés antes de que él llegara a ese lugar fue muy grande, ¿cierto? Pero entonces Dios le dijo que solo que obrara. O sea, la solución estaba en las manos y él estaba clamando a Dios y decía que tocara con la vara las aguas y el mar sería abierto, ¿cierto? Y ellos pasarían por ahí. Entonces Moisés, cuando empezó a clamar y Dios le dijo qué era lo que tenía que hacer, él obró, porque es que nosotros no solamente es postrarnos a pedirle al Señor, ¿cierto?, que nos saque el problema, nosotros también tenemos que movernos, también tenemos que hacer algo para que Dios cambie esa situación. No es solamente arrodillarnos y clamarle al Señor, sino que nosotros también tenemos que dar un paso creyendo de que Dios va a hacer la obra, de que Dios nos va a sacar, porque si nosotros no nos movemos, quizás seguimos enredados en el problema. Amén. En nuestra vida me ponía a pensar, cuando miramos al cielo, podemos identificar si va a ser un buen día, o si va a llover, o si el día es frío, o si es caliente. Si quizás nosotros pensamos en salir a pasear, lo primero que hacemos es mirar al cielo. Hermanos, qué casualidad, o qué casualidad no, el Señor. Esta mañana empezó a llover y muy duro, ¿cierto? Y muy duro. Y yo sé que más de uno de los que estamos aquí quizás miramos, ¿será que no va a escampar para ir al culto? ¿Será que nos va a tocar irnos con ese aguacero y nos vamos a mojar? Otros quizás pensaron, no, yo así no voy. Y quizás muchos puestos están vacíos porque alguno lo cogió el frío y se quedó arrunchadito allá en la cama, ¿cierto? Y yo veía eso y yo decía, pues si alguno quiere arrunchar, yo no puedo. Llueva, truene o relampaguee, Señor, ahí estaré. Pero no solamente por este compromiso, sino por agradecimiento al Señor. Amén. Solamente por agradecimiento. No importa que llueva, que truene, que pase lo que pase, pero tenemos que estar firmes. Amén.
tenemos que seguirlo a pesar de las dificultades y podemos identificar eso cuando miramos al cielo. Igual cuando yo me levanté, me organicé, todo eso y llueva, después de un momento a otro escampó, ni una gota de agua. Y yo ya había sacado esto, pero me pareció como Dios mostrándome algo en medio de esto, y yo, bueno, Señor, si tú tienes una palabra para alguien en este día, Señor, que seas tú, no yo. Yo he tenido la experiencia por medio de mi empleo de ir al Chocó y me ha tocado viajar para allá y hay algo que me impactó demasiado un día, y es que las veces que he ido casi siempre llueve y yo digo, y para descargar ese carro y ese aguacero y para uno descargar, y muchas veces hemos esperado a que escampe para poder descargar. Pero un día me senté a desayunar en un negocio y hablaba con la señora del negocio y le decía que si era que siempre llovía, que si llovía mucho, y decía, gracias a Dios sí. Y yo, ¿cómo así? ¿Por qué gracias a Dios? Y me dijo, sí. Y yo, aquí, ¿cuándo es verano? Porque es que las veces que yo he venido he visto que llueve y nada. Y me decía, no, aquí un verano es por ahí 3 días, de resto casi siempre llueve. Cuando pasan 3 días nosotros nos preocupamos. Y yo decía, ¿cómo así? ¿Por qué? Y me dijo, sí, porque es que el agua acá es muy escasa. Entonces, cuando no llueve, nosotros nos preocupamos porque nos empezamos a quedar sin agua. Y sí, un compañero me decía, nota que ese en Ismina, que ese más fácil en Quibdó, que en Quibdó hay más agua y a uno se baña en un chorrito. Y resulta que una vez yo llegué a un hotel y un chorro grande, y yo le dije, vea, hay un chorro grande para que vaya hasta Ismina, porque eran 2 horas de diferencia, y él decía, no, ¿a qué hotel? Y le dije yo, a tal, y no, allá donde yo me he bañado con el chorrito. Pero entonces pasa es porque quizás cuando es el chorrito es porque quizás no ha llovido mucho, entonces hay escasez. Pero después de que yo hablé con esa señora y ya venía de retorno, yo decía, ¿cómo hace el Señor para ser tan fiel con nosotros? Que sabe quién necesita el agua, y aquí cuando llueve nosotros nos quejamos, porque gracias a Dios podemos abrir una llave y encontramos el agua en la llave. Allá no se puede tomar el agua de la llave. Y usted ve en las casas que sacan donde cae el agua del techo, una caneca o algo para recoger esa agua. Y nosotros somos muy bendecidos, hermanos, muy bendecidos. Yo digo que Dios nos permite vivir esas situaciones para valorar lo que tenemos. Pero yo decía, bueno, Dios es fiel, porque es que acá hay veces duramos tiempos en sequía, sin lluvia, y cuando llueve hay veces después de tanto tiempo uno dice, ay, ya va a llover, me va a mojar. Pero esa gente ya con la lluvia es feliz, ya se acostumbraron y saben que les hace falta y son felices. Amén. En Éxodo 19, del 7 al 9 dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Amén. Acá podemos ver que este momento fue cuando Moisés subió al monte Sinaí y cuando Dios le dio las tablas de la ley. Amén. Quizás dice más adelante que se sentían unos estruendos
¿cierto? En la mañana y que el pueblo temía al sentir esos estruendos y unos sonidos como de bocina. Entonces yo miraba que puede haber mucho temor, porque cuando tiembla uno se estremece, ¿cierto? Cuando uno ve quizás, hay veces uno dice, Señor, yo quiero ver tu presencia, yo quiero ver tu gloria, yo quiero que tú te muevas, pero quizás cuando Dios se quiere mover nos asustamos. Si nosotros sentimos algo sobrenatural, nos asustamos. Nosotros oramos por los enfermos, nosotros oramos, quizás Dios dice en su palabra que podemos orar por los muertos y ellos se levantarán, ¿cierto? Pero yo creo que donde usted ore por un muerto y se le levante, usted sale corriendo. Entonces, ¿hasta dónde llegará nuestra fe? ¿Y hasta dónde llegará nuestras palabras? Porque nosotros quizás le hablamos al Señor, pero estamos dispuestos a ver su gloria, estamos dispuestos a ver su mano obrar sobre nosotros. Quizás de pronto Dios no ha hecho grandes obras porque dirá, no, oran por un muerto y se me muere este, se levanta uno y se muere el otro, pero Dios tiene poder y tenemos que creer de que Dios nos tiene aquí es con un propósito y es de que las almas lleguen, de que nosotros no estemos solamente acá recibiendo, sino que también demos de lo que Dios nos ha dado para estas personas que necesitan de su presencia. Amén. Dios, Él se ha movido de una manera especial en mi vida y yo creo que si no fuera por su misericordia no estaría aquí parado. Bueno, en estos días estuve de cumpleaños y pensaba y le decía al Señor, Señor, yo creo que en este tiempo que me has dado de vida pude haber dado mucho más para ti. Quizás hemos desperdiciado mucho tiempo, ¿cierto? Pero le decía al Señor, Señor, yo quiero que los días que me regales de más, me permitas servirte, me permitas dar lo que quizás he desperdiciado en los años pasados, pero que el tiempo no se pierda, que ese tiempo sea de abundancia para Él, porque no solamente recibir, hermanos, es dar. Dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y nos ponemos a mirar y es verdad. Yo pienso que no es venir a pararnos en este altar, hermanos. Es buscar cada momento. Quizás decimos, no, yo no puedo estar mucho en la iglesia. Yo quizás, a mí me da miedo pararme acá. Pero si estás en el trabajo hay personas necesitadas. Si estás en la calle hay personas necesitadas. En nuestra misma casa hay personas necesitadas. Entonces hay mucho por hacer, amén. No podemos quedarnos quietos y esperar que el tiempo pase. En Éxodo 19:16 habla de que el tercer día vinieron truenos de mañana y relámpagos y la nube espesa sobre el monte y sonó la bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés subió al monte y hablaba con Dios. ¿Será que Dios te ha hablado algún día? ¿Será que sí hemos podido llegar a su presencia y ser un olor fragante para Él? Para que hable a nuestras vidas y podamos sentir esto tan especial. Yo creo que si nosotros estamos en el peligro y confiamos en el Señor, Él nos guarda. En las dificultades, Dios nos guarda. Pero no podemos dudar porque nos pasaría como Pedro cuando empezó a caminar sobre las aguas, que le decía al Señor que quería caminar sobre las aguas, pero cuando empezó a dudar, empezó a hundirse. Entonces nosotros no podemos dudar de la presencia del Señor, no podemos dudar de esa voluntad
de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Yo quería decirle a las visitas que en Mateo 17, 1:13, si lo podemos proyectar para que las visitas lo vean. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Amén. Aunque ellos andaban con Jesús, pero ellos sintieron esa gran voz y se estremecieron. Pero ellos querían hacer una ramada, ¿cierto? Acá dice que ellos querían hacer 3 ramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Jesús se acercó y les tocó y les decía: no teman, cuando sintieron el temor. Pero él les dijo: Elías, quizás ustedes creen que Elías no ha llegado, pero él ya está acá. Y los discípulos entendieron que él estaba hablando de Juan el Bautista y que había hablado a ellos y que no lo escuchaban. Yo quiero decirle a las visitas en esta hora: ¿cuántas veces les ha hablado el Señor? Y es hora de que lo escuchen. Es hora de que tomen una decisión, porque el tiempo está cerca. Porque quizás nosotros nos proyectamos en la vida, y yo era uno que yo decía: no, yo no me alcanzo a pensionar. Pero ahora digo: uy, donde yo no hubiera cotizado, me hubiera quedado, vean. Pero también muchos se proyectan a que sí se van a pensionar y quizás no alcanzan, porque no es la edad, es el tiempo que Dios nos tiene, el tiempo que Dios le dé. Pero yo le digo con amor a las visitas: no esperen. Si ustedes están acá es porque Dios tiene misericordia de ustedes, porque Dios quiere hacer algo grande con ustedes en este día, porque Dios quiere cambiar tu forma de vivir. Dios quiere que seas un instrumento para Él, que seas lleno de su presencia. Quizás nosotros, estando en el mundo, pensábamos de que estar en una iglesia es aburrido, y no. Es más aburrido estar en el mundo. Es más aburrido sentir de que uno cree estar feliz, pero ahí solo hay tristeza, porque el mundo solo añade tristeza, desilusión, amargura. Pero Dios solamente nos da vida, y vida en abundancia. Dios tiene preparada una corona para cada uno de nosotros, pero nosotros no podemos dejar de que esa corona se pierda. Dios, yo sé que Dios tiene esa nube protectora sobre nosotros también. Pero si nosotros no clamamos, si nosotros no nos postramos a ese monte y no le clamamos y no lo buscamos, esa nube puede desvanecer, esa nube se puede ir alejando. Y yo no quisiera que esa nube se alejara de mi vida. Yo quisiera que esa nube estuviera en mi casa, en mi familia, y que aunque hayan personas que no estén en su camino, que por medio de nosotros esa nube permanezca, que por medio de nosotros esa llama sea encendida en las noches,
como hacía con el pueblo de Israel. En Apocalipsis 7, en el 7 y en el 8 dice, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Él no está diciendo que solamente lo van a ver los hijos de Dios. Él dice todo ojo, sea bueno, sea malo, pero todos los verán ese día, cuando Él llegue por su iglesia. Amén. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Dice en el 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Amén. Él dice, yo soy el que era, el principio, el fin. No podemos esperar a que llegue este momento quizás para ponernos bien con el Señor o para tomar una decisión. Tenemos que decidirnos ya. Tenemos que buscarlo ya. Tenemos que seguirle ahora, porque no sabemos cuántos años más nos regale el Señor. Amén. Y en Apocalipsis 14 y 15 dice, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Un hoz aguda. Yo estuve mirando qué significaba un hoz, y es una hoja curva que utilizaban para recoger la cosecha cuando ya estaba lista. Entonces decía, en la mano tiene una hoz aguda, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Amén. Yo creo que ya lo que falta es poco para que el Señor empiece a recoger su cosecha. Pero nosotros quizás nos sentimos bien en el camino del Señor, pero tenemos que tratar de que la mies que quizás no esté madura, madure también. No pensemos solo en nosotros, pensemos en la mies que no está madura, en la mies que le falta madurar para que sea recogida con la mano del Señor. Amén. Tenemos que pensar en esta persona necesitada, en esta persona que necesita su presencia, porque Dios, yo sé que Dios nos tiene aquí por misericordia, por pura misericordia, y quizás a nosotros también nos falte pulir unas cositas, porque el estar acá no quiere decir de que somos santos, porque si estamos acá es porque también somos necesitados, y si estamos acá es por su misericordia, y que Dios nos ayude a perseverar en su camino, que Dios nos ayude a crecer, a que esa mies, cuando sea recogida, podamos tener esa corona de gloria allá en los cielos, podamos servirle al Señor y alabarlo día y noche, porque dice que ya no habrá sueño, ya no habrá cansancio, ya será eternamente y para siempre. Entonces, hermanos, yo creo que nosotros tenemos que poner nuestra mirada adentro de nosotros y mirar qué nos falta para poder ser recogidos.
para poder ser recogidos. No esperemos a lo último. Esperemos que el día puede ser hoy. El día quizás nosotros contamos en el mañana, pero puede ser hoy. Entonces que Dios nos ayude a perseverar, que Dios nos ayude a crecer, que Dios nos ayude a serle fiel y a perseverar hasta el fin, porque de nada nos sirve tener varios años en el Evangelio si no perseveramos hasta el fin. Por eso le decía al Señor esta mañana, gracias Señor por tenerme hoy aquí, por permitirme llegar a este lugar, por estar acá en tu presencia, y que sea Dios usándome mucho más en su obra, no aquí, porque no necesitamos ser mostrados, no necesitamos que el pueblo nos vea. Quizás en lo más oculto Dios se manifiesta mejor. No es decir, ay, que aquí me salga un montón de gente y entonces bueno, no. Que si yo hablo con uno allí afuera en un rincón, Dios lo toque. Donde a mí menos me vean, mejor. Pero que le hagamos el trabajo, hermanos, hagamos el trabajo que es para la gloria del Señor. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle que nos ayude a perseverar, que si nos da 1, 10, 20 años, los que Él quiera darnos, que nos los dé para su gloria, que nos ayude a perseverar hasta el fin en sus caminos, que nos ayude a ser un instrumento para que la mies que no ha madurado pueda madurar, para que esa mies sea recogida por el Señor, para que su propósito que tenga, para que el propósito que Él tenga con nosotros sea un hecho, que nosotros no seamos tropiezo, que nosotros no fallemos a su propósito, sino que nos dejemos usar de Él. Amén. Si alguna visita quiere tomar esa decisión hoy, yo lo invito a que esté en este altar. No por mí, porque aquí hay un Dios que es el que se mueve, porque aquí hay un Dios que es el único que restaura, porque aquí hay un Dios que cambia vidas, y que una vez nosotros también estuvimos necesitados y Dios nos cambió. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy la gloria a ti, oh Padre Celestial. Te alabo, Señor, te glorifico, oh Dios, porque tú has sido bueno. Porque hasta hoy, Señor, tú nos has guardado, oh Padre amado. Porque hasta hoy, oh Padre Santo, tú has sido fiel. Porque tú siempre nos has bendecido, Señor. Ayuda, Señor, a que nuestros labios sean abiertos cada día, Señor. Danos la sabiduría, Señor, para estas personas que se encuentran en nuestra casa, Señor, y quizás no han querido seguir en tu camino, Señor. Tócalos de una manera especial, Señor. O aquel que no conoce, Señor, en nuestro trabajo, Señor, o los que vienen acá, Señor, que quizás no conocen, Señor. Llénalos de tu presencia, Señor. Abre nuestras bocas, Señor, porque tú dices que si nosotros no hablamos, Señor, las piedras hablarán, Señor. Oh, Señor, muévete de una manera especial, oh Dios. Muévete en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a crecer en tu camino, Señor. Que esa nube no se aparte, Señor, de nuestra familia, Señor. Que esa nube no sea parte de mi hogar, Señor, de la iglesia, oh Padre Santo. Que esa nube nos acompañe donde quiera que estemos, Señor, en nuestra soledad. Quizás cuando estamos solos, donde nadie nos ve, Señor, que allí estés tú con nosotros, oh Padre Celestial. Bendícenos, Señor, y glorifícate de una manera especial cada día, Señor.
Ayúdanos a perseverar hasta el fin, Señor, porque es tu palabra, Señor. Es tu palabra la que nos tiene aquí, Señor, vivos, Señor. Es tu palabra la que nos llena, Señor, de agua, Señor. Es un manantial, Señor, que cuando nos sentimos en el desierto, Señor, tú nos alimentas, Señor, y tú nos calmas, Señor, la sed, oh Dios. Tú nos ayudas a buscar la salida, oh Padre Celestial. Bendícenos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Amén. Vale la pena la